500 grados, puro fuego santo y poder, para hacer enfermedades desaparecer, para hacer al enemigo huir de ti. Una nube de victoria invade toda la iglesia. La previsión de Dios dice que va a llover lenguas de fuego por todos los lados. Y de esa bendición quiero salir mojado, mojado y revestido por ese poder. Ahora lo imposible va a acontecer. Es la promesa de Dios. El fuego va a caer por ese poder. Es la promesa de Dios. El fuego va a caer por ese poder. Ya comienza a acontecer. Debajo de esa lluvia puedo contemplar. Aleluya de aquí, gloria, aleluya de allá, inundando los hermanos. Decirlo en esta noche, voy a predicar bajo el título Donde el Espíritu nos lleve. Y para saber dónde nos va a llevar el Espíritu, tenemos que tener comunión con Dios. Amén. Póngase de pie en esta noche. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? ¿Cuántos pueden dar un grito de júbilo? No, un grito de júbilo. De júbilo. Un grito de júbilo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¡Viva el Rey Jesús! ¡Viva el Rey Jesús! ¡Viva el Rey Jesús! ¡Aleluya! Abra su Biblia en San Juan capítulo 3. Y quiero predicar bajo ese título en esta noche, donde el Espíritu nos lleve. Amén. Donde el Espíritu nos lleve. No donde quiere ir usted, donde el Espíritu nos lleve. Amén. San Juan capítulo 3, versículo 8. ¿Estamos ahí? ¿Lo leemos todos juntos en el nombre de Jesucristo? El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Lo volvemos a leer otra vez. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Donde el Espíritu nos lleve. ¿Por qué no ponen la Biblia al lado y oramos para que Dios nos ministre? Antes de orar quiero decirle algo. Si no ora con fe, Dios no va a hacer nada. Si tiene cosas en su corazón y no las suelta, Dios no va a hacer nada. Si se cierra su entendimiento, Dios no va a hacer nada. Si estoy con una actitud y una postura negativa, Dios no va a hacer nada. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Amén. Si usted cree en esta noche, Dios va a contestar. Si usted cree en esta noche, Dios lo va a bendecir. Si usted cree en esta noche, Dios lo va a sanar. Si usted cree en esta noche, Dios puede hacer el milagro. Pero tiene que creer. Amén. Amén. Levante sus manos, vamos a orar. Señor Jesús, en esta hora te damos gracias. Pedimos de tu bendición, de tu dirección, de tu protección. Ata todo principado, toda potestad, toda hueste de maldad, toda cosa contraria, Señor, a tu palabra y a tu espíritu. Que sea usted glorificándose de una manera especial.
Sea usted bendiciendo su iglesia, los amigos que están aquí en esta noche, los hermanos, Señor, los jóvenes, los niños, los adultos. Señor, que sea usted bendiciendo de una manera poderosa, de una manera virtuosa, de una manera gloriosa. Dios mío, derrama de tu Espíritu Santo, derrama de tu palabra, derrama de tu poder, derrama de tu gracia. Toma control de este púlpito, toma control de mi mente, de mi corazón, de mis labios, Dios mío. Yo me hago un lado, Señor amado, y toma lugar en este momento, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo. Damos gracias en esta hora. Denle una alabanza fuerte al Señor Jesús, amén. Aleluya, ahora sí, tome asiento. Dice la Escritura que el viento sopla de donde quiere. Diga, el viento sopla. Dígalo fuerte, el viento sopla. Y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es aquel que es nacido del Espíritu. Entonces, nacido del Espíritu significa ser engendrado. Diga, engendrado. Y este es uno de los términos favoritos del apóstol Juan, traducido usualmente como nacido y usado en forma metafórica, especialmente en la frase engendrado de Dios. Para tener un hijo hay que engendrarlo. Para que nazca una planta, un árbol, hay que ponerlo en la tierra. Para engendrar un hijo espiritual, tiene que nacer del Espíritu. Jesús menciona el nacimiento por el agua y por el Espíritu en ese mismo pasaje. Y al hablar del agua se refiere al nacimiento físico, al vientre. Usted sabe que cuando uno está en el vientre de su madre está dentro de la placenta. Y adentro de la placenta está el agua. Y en el pasaje anterior del versículo 8 dice Jesús que los que son nacidos de la carne y los que son nacidos del Espíritu. Los que son nacidos del agua, los que son nacidos de la carne. Y nosotros nacemos de la carne porque somos engendrados por nuestros padres. Estamos durante 9 meses dentro de la placenta de nuestra madre. Quiere decir que somos engendrados en la carne y nacemos del agua, pero de la carne. Y hay una gran diferencia entre nacer de la carne y nacer del Espíritu. ¿Sí me está entendiendo? Cuando una mujer está por dar a luz en condiciones normales, la bolsa del agua se rompe. Y precisamente a eso hacía referencia Jesús. Por un lado, el nacimiento por el Espíritu, por agua espiritual. Es el nuevo nacimiento, un cambio producido por el Espíritu Santo de Dios. Nicodemo no debía de maravillarse de las palabras del gran rabí. La necesidad de este nuevo nacimiento es lógica, es razonable y no tenemos por qué dudar de ella. En ese pasaje se involucra Nicodemo y las palabras del gran rabí, del gran maestro, del gran Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Nacer de la carne es muy diferente a nacer del Espíritu. Y hace referencia a que el viento sopla y no sabemos de dónde viene y hacia dónde va. Y lo que es nacido del Espíritu no puede nacer de la carne, porque la carne para nada edifica, mas el Espíritu sí edifica. Jesucristo no vino de la tierra, vino del cielo. Vino en espíritu. El Espíritu del Señor dice que reposó en el vientre de María.
Y ese Espíritu, que es el Espíritu Santo, nació el santo ser que nosotros conocemos como el Señor Jesucristo. Alábele porque Él vive. Aún los ateos que hablan de crear un hombre nuevo, han comprendido. Por eso algunos dicen, ¿cuál será el ejército del anticristo? Hago una pausa aquí. ¿Cuál será el ejército del anticristo? Ustedes saben que ya se están clonando los animales. Y ya van derecho para clonar al ser humano. Pero una cosa es nacer de un clon donde no está el Espíritu Divino. Y otra cosa es nacer con el Espíritu Divino que Dios pone en el ser humano. Pero esa se la dejo de tarea. Ese va a ser el ejército del anticristo. Ahora, aún los ateos que hablan de crear un hombre nuevo han comprendido que al hombre no se le puede transformar, bien sea en la política, social o intelectualmente. Realmente los políticos han querido cambiar este mundo, pero no lo pueden cambiar. Socialmente no se puede cambiar, porque hay mucha injusticia social, mucha injusticia en la política y mucha injusticia intelectualmente. Y el hombre ha querido cambiar, pero el hombre no puede cambiar lo que es nacido de la carne, porque la carne no edifica. Por eso es bien importante entender que nosotros no hemos sido llamados para nacer de la carne, sino que hemos sido llamados para nacer del Espíritu. Y lo que nace del Espíritu cambia todo lo que tiene que ver con la carne. Por eso es necesario nacer del Espíritu. Y cuando nacemos del Espíritu no tiene ninguna relación con nuestra carne, porque nacimos en pecado, pero ahora nacimos bajo la dirección del Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo mora en tu vida, no tiene relación con tu carne. Por eso el que es nacido del Espíritu Santo muere al pecado, muere al mundo, muere a la laxivia. ¿Por qué? Porque alguien más poderoso vive dentro de ti. Eso fue lo que experimentó Cornelio cuando el Espíritu Santo sopló y llenó toda esa casa. No eran dignos de recibir el Espíritu Santo, quizá no eran judíos tampoco, pero el Espíritu Santo vino y sopló y llenó esa casa y empezaron a magnificar a Dios según Dios le había dado esas lenguas. No tengo relación con mi carne, debo de tener relación con el Espíritu Santo, debo de buscar el Espíritu Santo, debo de nacer bajo la dirección del Espíritu Santo. Por eso muchas personas batallan, porque tienen una lucha entre la carne y el Espíritu. Y yo debo de entender en esta noche que así como el viento sopla, yo estaba meditando cuando estaba en este mensaje, muchos de nosotros nos quejamos cuando el viento sopla recio. Pero el viento se necesita para agitar el mar, para agitar los ríos. El viento se necesita para ayudar a la naturaleza, para ayudar a los árboles en época de primavera cuando hay el cambio de hoja, porque el viento hace que el árbol se desprenda de sus hojas para que vuelva a retoñar. Y pareciera que los que vivimos en una ciudad, el viento nos molesta, pero es necesario que el viento sople. Como es necesario que el Espíritu Santo sople sobre nuestra vida. Porque si yo sigo siendo un carnal vendido al pecado, entonces no me voy a poder salvar. Y es necesario nacer bajo la dirección, la unción, la administración del Espíritu Santo. Por eso es necesario llenarse del Espíritu Santo de Dios. Por eso es necesario adorar a Dios en el Espíritu. Por
Por eso es necesario recibir presencia de Dios en nuestra vida. Amén. Socialmente o intelectualmente, por lo cual es imposible que de ella surja vida espiritual. La carne solo puede producir carne, porque es aquello terrenal. Aquellos que hemos nacido de mujer y de hombre, que vinimos a este mundo y que nuestros padres nos aman y que dieron todo lo mejor para nuestra existencia, no pudieron detenernos cuando caímos en pecado. No pudieron sacarnos de donde estábamos, en el alcohol, en la droga, en la fornicación, en la inmundicia. Ellos no pudieron hacer nada. Nos amaban, pero no nos pudieron cambiar, porque ellos nos formaron en pecado. El salmista David dijo claramente: en pecado me concibió mi madre. El pecado, la carne produce cosas de la carne, y en la carne es donde se forma el pecado. Por eso la carne no tiene ninguna relación con el Espíritu Santo. Para que el Espíritu Santo ministre, debo de dejar que esta carne que está vendida al pecado, el Espíritu Santo ministre. Y entonces cuando el Espíritu Santo ministra, es cuando las cosas empiezan a cambiar. Cuando tú le estás diciendo no al alcohol, no a la droga, no a la fornicación, no a la maldad, te estás dando cuenta que el Espíritu Santo está empezando a orar en tu vida, porque aunque nací de la carne, ahora nací en el Espíritu. Lo que hacía antes, ahora no lo hago. Antes no adoraba, ahora sí adoro. Antes no me congregaba, ahora sí me congrego. Antes no tenía a Dios, ahora tengo un Dios, se llama Jesucristo. Por eso las cosas de la carne empiezan con las de la carne, pero las cosas del Espíritu engendra. Entonces, hay un reino, diga, hay un reino. Hay un reino espiritual y hay un reino humano. Y cada uno tiene su acceso natural o espiritual. El hombre en su estado natural carece de la naturaleza espiritual, porque el hombre natural solo en las cosas de la carne piensa. Habla en la carne, piensa en la carne, actúa en la carne y vive en la carne. El hombre natural, el hombre carnal, la mujer carnal, tiene serios problemas con las cosas espirituales. Porque aunque Dios nos insta, lo llama, lo busca, sigue pensando, sigue actuando, sigue comportándose como una persona carnal. El carnal no entiende las cosas espirituales, porque para el carnal esas cosas son locura. Para un carnal es mucho trabajo venir a todos los cultos. Para un carnal es mucho trabajo recibir el Espíritu Santo. Para un carnal es mucho trabajo aplaudir en la iglesia. Para un carnal es mucho trabajo servir en la iglesia. Para un carnal es mucho trabajo dejar las cosas que tiene que dejar, porque es carnal. Ama a Dios, quiere a Dios, quiere ser salvo, pero sigue siendo carnal. Y las cosas de la carne no aprovechan. Y por eso las personas batallan en el servicio a Dios, en la comunión con Dios, porque ellos quieren mentalmente, pero siguen siendo carnales. Y entonces hay una lucha. El Espíritu viene y amonesta y reprende y nos dice, pero la carne lo rechaza. Los cuales, dice la Biblia, que no son engendrados de carne. Eso dice San Juan capítulo 1 del verso 3 en adelante. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Hay una gran diferencia cuando un hombre y una mujer nacen del Espíritu.
Cuando un hombre nace del Espíritu, cuando una mujer nace del Espíritu, se ve en su rostro, se ve en su actitud, se ve en su comportamiento, se ve en su vestimenta, se ve en su vocabulario. Ese hombre, esa mujer ha nacido de nuevo, no nació de la carne, nació del Espíritu. Y el que nace del Espíritu busca las cosas del Espíritu, busca la presencia de Dios, busca la santidad de Dios, busca la adoración a Dios, busca la consagración a Dios, busca la llenura del Espíritu Santo de Dios, porque nació del Espíritu. Lo carnal no lo edifica. Por eso hay personas que tienen serios problemas espirituales, porque cuando son tentados por las cosas de este mundo, caen, son tentados, porque las tentaciones vienen a la vida. Como es parte espiritual y parte carnal, siempre le va a ganar la parte carnal. La tentación siempre va a estar ahí, y entonces cae y vuelve a caer, y vuelve a caer, y vuelve a caer, porque es como una especie de injerto, mitad cristiano y mitad mundano, 3/4 cristiano, 3/4 mundano. O soy o no soy, o estoy o no estoy, o sirvo o no sirvo, o confieso a Jesucristo como mi único mi Salvador, o confieso al diablo como mi único Salvador. Pero el diablo no me puede salvar, Jesucristo sí me puede salvar. Yo nací de la carne, pero también debo de nacer del Espíritu, y lo del Espíritu es lo que edifica, lo del Espíritu es donde me lleva la presencia de Dios. Y necesitamos entender que necesitamos hablar todos el mismo lenguaje, adorar al mismo Dios, servir al mismo Dios. Se llama Jesucristo, ser bautizados con el Espíritu Santo, no ser carnales, ser espirituales. Hay mucha gente que habla del nombre de Jesucristo, del nombre de Jesucristo para aquí, del nombre de Jesucristo para allá, y en el nombre de Jesús aquí, y en el nombre de Jesús allá. Pero hermano, el nombre es para el arrepentimiento, el nombre es para la conversión, el nombre es para el bautismo, en el nombre del Señor. Pero necesito el Espíritu Santo moviéndose en mi vida, necesito nacer de nuevo, necesito gozarme en la presencia de Dios, necesito hablar en lengua. Hay personas que hace meses que no hablan en lengua, no reciben el Espíritu Santo. Es necesario nacer del agua y del Espíritu. Quizá naciste del agua, pero no saben ni lo que es el Espíritu Santo. Hay personas que han nacido del agua, pero no del Espíritu. Y como no han nacido del Espíritu, tienen serios problemas en su carne. No pueden perdonar, no pueden olvidar, no saben ni lo que es hablar en lenguas, porque aunque nacieron del agua, no han nacido del Espíritu. Y Efesios capítulo 2 verso 4 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, diga misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros, diga nosotros, muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. No por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Nosotros estábamos ajenos a la vida de Dios, por lo cual necesitamos vida espiritual. Cuando Jesús indica que es necesario nacer, hermano, otra vez, está señalando que es posible cambiar de vida, de destino, que es posible tener paz y triunfo en la vida. El Espíritu Santo, hermano, nos da la naturaleza divina, según Romanos capítulo 1, verso 13. Y nos regenera. Hay una regeneración. Eso implica que antes haya habido una degeneración. Y en el sentido popular de esta palabra, regeneración habla de una experiencia radical desde lo profundo del alma. La referencia al viento
señala que la acción del Espíritu Santo en el creyente es como la acción del viento. En el mundo material, tanto uno como el otro se rigen por las leyes naturales que nos resultan casi desconocidas y misteriosas. Ambos son invisibles y su presencia se revela porque sus efectos son contundentes. Vivimos en el país más desarrollado del planeta Tierra. El mejor país del mundo. Yo no sé si alguien se atreve a decir lo contrario, pero este es el mejor país del mundo. Amén. That's the best country in the world. Sí, Señor. Es el mejor país. Y aunque tenemos toda la ciencia y toda la tecnología y los mejores meteorólogos que pueda haber, no hemos podido detener a un huracán. Y cuando un huracán se levanta, lo único que podemos hacer es agarrar el carro, la ropa y huir. Porque no nos puede ayudar ni el Army, ni la Navy, ni el gobierno, porque ¿quién puede detener a un huracán? Y se forma en el Golfo de México, se forma en las costas atlánticas, y el huracán avanza hacia las costas de Estados Unidos. Y sí, lo que sí nos damos cuenta es que cuando toca la tierra, hace un desastre terrible. Y levanta las casas, y levanta los trailers, y levanta los camiones, y levanta todo lo que hay a su alrededor y lo pone pata para arriba. Y después que el huracán pasa, nos damos cuenta del desastre natural que creó ese huracán. Porque físicamente fuimos impactados por el huracán. De la misma manera es cuando el Espíritu Santo viene sobre la vida de un hombre y una mujer que cree a la palabra de Dios. Viene como un viento, viene como un huracán, y entonces empieza a salir el pecado, empieza a salir la maldad, empieza a salir la inmundicia, empieza a salir todo lo malo que hay dentro de mí, porque el Espíritu Santo empieza a remover, a remover, a remover. Y cuando yo estoy recibiendo el viento del Espíritu, entonces Dios me está sanando, Dios me está liberando. Oh, Dios está haciendo un impacto tan grande dentro de mi vida, que cuando el Espíritu Santo se calma dentro de mí, ahora soy una nueva criatura, ahora soy un nuevo hombre, ahora soy una nueva mujer. Hay hermanos que hace tiempo que no son impactados por el huracán del Espíritu Santo, hace tiempo que no hablan en lengua, hace tiempo que no se goza, porque están en la carne, porque viven en la carne, porque piensan en la carne, porque se visten en la carne, porque hablan en la carne, porque viven en la carne, y entonces no le dan lugar al Espíritu Santo. Están esperando que Jesucristo venga y se pare acá arriba para predicarle la palabra de Dios. No esperes a Jesucristo, espera al Espíritu Santo. No te va a venir Pedro a predicar en esta noche, no te va a